Gracias, Iglesia de Oración, por recibirme. Me siento muy orgulloso, contento de estar de nuevo acá y quiero que le demos la gloria y la honra al Señor por permitirme estar delante de ti hoy. Un fuerte aplauso al Señor por eso. Como ya lo saben, por mi manera de hablar, no soy canadiense, soy quillero de pura cepa. Soy barranquillero. Pero hace un año, cuando estuve acá, tuve la oportunidad de hablar de un mensaje que sé que fue de bendición para sus vidas y fue comunión en acción. Di también un testimonio acerca del milagro, del prodigio, de la sanidad de mi hija. Y yo lo prometí aquí, no sé cuántos estuvieron acá, pero dije que la próxima vez que viniera iba a traerla. Y bueno, aquí les presento a mi hija, un milagro llamado Gabriela. Gaby, ponte en pie, mi amor. Para que aquellos que crean que Dios no puede hacer nada, ahí está. Para que aquellos que dudan que Dios no puede sanar, ahí está. 15 años andando. Todos los días recordándome que nuestro Dios es fiel. Amén. También quiero honrar la vida de los pastores Gustavo y Paola. Los bendecimos y gracias por la oportunidad que Él me dio de estar acá y compartir esta mañana, casi ya esta tarde con ustedes. Le voy a pedir el favor que se ponga en pie, por favor, donde esté, póngase en pie. Si usted ha venido a buscar la presencia de Dios, bienvenido al club. Usted va a cerrar sus ojos, va a levantar sus manos al cielo y va a orar conmigo. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Jesús, por la oportunidad. Entendemos que tú, Espíritu Santo, eres el que ministra, el que habla, el que alimenta, el que sustenta. Eres tu Espíritu Santo el que va a soplar, el que va a sanar, el que va a levantar, el que va a restaurar. Tú eres Espíritu Divino. Ven, llévate la confusión, ven, llévate la desesperación, ven, llévate el pánico, ven y danos vida y vida en abundancia. Erradicamos toda confusión de nuestras mentes y nos disponemos a escuchar tu palabra viva y eficaz, más cortante que espada o filo, que va a penetrar y que va a sucumbir todo mal pensamiento en el nombre de Jesús, porque tú has querido que esté hoy acá. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios, vamos. Eso. Puede sentarse. Gracias nuevamente y les envío un abrazo. Les mandan un abrazo a su iglesia hermana en la ciudad de Toronto, Canadá, la tierra del oso polar. Les mando un fuerte abrazo a mi iglesia de Passion Church, iglesia de oración. Ustedes son como mi iglesia y aquí les envía un fuerte abrazo en el Señor. Tuve la oportunidad, hace un año exactamente, de ir a la finca de mis tíos Solis y Yolanda. Lo interesante de esta experiencia es que volví casi después de 30 años. Esta finca tiene historia, esta finca es fascinante, pero esta finca ha sufrido varios procesos, varias inundaciones, entre ellas una inundación que padeció en el año 2014, que casi la borró literalmente del mapa. Le estoy hablando de la inundación del Canal del Dique, que se presentó por la inundación del río Magdalena.
dejándola esa finca sin esperanza y a todos aquellos habitantes de la zona sin ningún tipo de visión para saber qué va a pasar después de esta crisis. No se podía sembrar, no se podía cultivar, pero lo maravilloso de esta visita fue poder ver cómo en este lugar donde hubo desolación, cómo en este lugar donde hubo muerte, hoy está dando fruto. De hecho, el nombre de esta finca se lo han cambiado y ahora se llama La Bendición. Vemos nuevamente cómo Dios tiene el poder de hacer algo nuevo. Queridos, en toda esta experiencia tuve la oportunidad de ver cultivos de plátano, palos de coco, ganados, cerdos, crías de peces y mucho más. Pero en este recorrido le preguntaba y hablaba con mi tío Solis, el dueño de la finca, de los procesos de cultivos, del tipo de terreno, etcétera. Pero experimenté un momento crucial, un momento que cambió mi visita en ese lugar. Y creo yo que fui guiado por el Espíritu Santo y fue cuando llegamos a un cultivo de palo de limón. Y yo le pregunté a él, ¿cómo haces tú para poder mantener este palo de limón tan saludable, tan frondoso, tan fructífero? Él, mirándome fijamente a los ojos, me dijo estas palabras: con mucho cuidado y dedicación. Dile a la persona que tiene a su lado: con mucho cuidado y dedicación. Él me dijo: tengo yo que asegurarme que el sistema de riego sea óptimo, asegurarme que la planta no se le pegue ninguna plaga. Y sobre todo, me dijo, hacerle un proceso de poda. Di conmigo, la poda. Y yo le pregunté, ¿la poda? Sí, me dijo. ¿Tú crees que este cultivo de limón se produce y se cuida solo? No, esto requiere mucho cuidado para ver lo que tus ojos ven hoy. Una planta saludable y limones en esas ramas. Y por eso creo que la poda que se hace en estas plantas, en árboles, va a mejorar la vida significativamente para darle salud y fruto a una planta. Mi tío Solis, al ver el interés que yo tenía por el tema, me enfatizó, me profundizó y me dio detalles en cuanto a los tipos de poda realizados en plantas para que puedan crecer sanos y productivos. Y me dijo, nunca la poda es hecha por cualquier persona. Nunca la poda es hecha por un desconocido. La poda debe ser hecha por alguien que conoce y que tenga el corazón en su cultivo. Un buen labrador, alguien dedicado, alguien que no sea rudo, alguien que tenga el conocimiento y que sobre todo ame a su cosecha. Y yo inmediatamente pude comprender que nuestro gran labrador es el Padre Celestial. Y fue así como, escuchando toda esta información y esta visita, llegué a la casa de mis padres, tomé papel y lápiz. Bueno, ya no se toma papel, te toma el iPad ahora. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y yo cogí el video que le hice en el momento a mi tío, de todas las cosas que él decía, porque el Espíritu Santo me decía, esto es lo que vas a predicar el otro año. Una simple visita se convirtió en lo que hoy se llama la poda. Y el Espíritu Santo me llevó al libro de Juan capítulo 5, versículo 1 al 8, y vamos a leerlo, ¿les parece? Juan capítulo 15, versículo 1 al 8, y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Escúcheme bien. Y poda las ramas que sí dan frutos para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, hablando Jesús, dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer. ¿No pueden hacer? Ok. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, escuche, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando yo analizo este texto y después de haber meditado con el Señor, me colocó una carga muy fuerte, familia, de poder compartir y transmitir lo que yo estaba viviendo en los últimos 5 o 6 años de mi vida. Y me llevó a esa escena de ver todo tipo de palos de limón, cada tipo de crecimiento, cada tipo de etapa, y entender que había llegado al momento correcto, con la persona correcta, para recibir lo correcto de parte de Dios. Lo primero que debo analizar es que el mismo Jesús se identificó como ese árbol de vida. Pero mi pregunta es: ¿qué es y en qué consiste la poda? Podar significa cortar. Podar significa quitar partes de una planta. Podar significa quitar raíces, hojas, flores y también frutos. La poda se realiza con fines estéticos, muchas veces con fines de salud, productividad, pero la poda se hace para hacer crecer la planta. Profundizando más en el tema, he entendido que la poda tiene varios usos en jardinería para mejorar la apariencia y la salud de la planta. En agricultura, familia, para mejorar la productividad de los cultivos. En viticultura, para diseñar de una forma mejor la forma de las cepas y mejorar la calidad de un buen viñedo. En el cuidado de los árboles, para redirigir el crecimiento de las ramas y evitar que choquen con tejados. Es decir, la palabra podar proviene del latín putare, que literalmente en la antigüedad se relacionaba con el acto, escuche, de considerar, aclarar, recortar, asentar. Pero en el griego antiguo, donde está escrito esta palabra, no se puede traducir actualmente directamente como se traduce en el español. Y la palabra más cercana que encontramos es la palabra katairo. ¿Qué significa? Escuche, limpiar o deshacerse de. Ahora bien, en el contexto bíblico, la poda puede significar o puede describir un proceso de purificación, un proceso de limpieza. Queridos, es un proceso de crecimiento espiritual. Este pasaje en la Biblia que menciono hoy habla que el labrador limpia, escuche, limpia la vid que lleva fruto para que lleve más fruto. ¿Está entendiendo?
La Biblia dice que el labrador, el padre, limpia a sus hijos para que sus hijos lleven más fruto. Si lo llevamos al plano espiritual, la poda es un proceso constante que debe existir en tu vida y en mi vida, en la vida del creyente. A medida que crecemos espiritualmente, Dios puede identificar, escúcheme, áreas de tu vida, de mi vida, que necesitan ser podadas. Ya que una buena poda nos va a ayudar a crecer espiritualmente y mantenernos saludables y productivos. Como leímos en el texto, la poda es la recompensa para poder glorificar a Dios y mostrarle al mundo que tú y yo somos verdaderos discípulos de Jesús. Cuando Dios nos poda, creemos fácilmente que estamos perdiendo algo. Cuando Dios nos poda, parece que Dios es injusto. Cuando Dios nos poda, parece que estamos en negativo. Y he entendido esto de parte de Dios, que aquellos que están entrando en el proceso de poda o se están dejando podar por Dios, nunca van a perder. Siempre van a dar mayor fruto. Si usted lo recibe, denle un fuerte aplauso a Dios. Porque tu poda tiene sentido. En general, yo puedo decir que la poda significa cortar, quitar las ramas superfluas de los árboles y vides para que se desarrollen con más vigor. De pronto tú eres esa planta que está ahí, tirada, que nadie la ve, no está creciendo, te estancaste ahí, pero ha llegado el momento, ha llegado la hora que tú escuches la palabra de Dios, porque la palabra cuando llega de parte de Dios viene a cambiar, restaurar, sanar y cumplir el propósito por la cual el Señor la mandó de su boca. La poda, por lo tanto, nos conlleva, queridos, a eliminar partes enfermas de tu árbol. Cortar ramas inútiles, partes envejecidas y despojarse de ese follaje estéril. Pero el fin de la poda no es solo negativo de lo que se elimina, sino lo positivo del fin que persigue, que el árbol dé más y mejore sus frutos. Todo esto, caminando esa finca, empecé a comprender que nosotros en la vida estamos siendo expuestos a procesos difíciles, procesos en los cuales tú y yo a veces decimos, Dios se fue de vacaciones, pero no, Él es un buen labrador. Entonces, evocando el conocimiento y la experiencia recibida por el Espíritu Santo y por el tío Solis en esa tarde, él me explicaba que los árboles frutales van a experimentar 3 etapas: siembra, formación y poda. Siembra, formación y poda. Y sabemos que antes de sembrar un árbol, el terreno debe estar sano y limpio, bien labrado, para que una planta pueda plantarse correctamente. ¿No es así? Luego ese árbol o planta va a experimentar su formación para que obtenga un crecimiento normal según su especie. Porque cada árbol va a crecer según su especie. Cada persona aquí va a crecer según su especie. Por eso usted no se puede comparar. Teniendo en cuenta esto, el proceso de poda, quiero hoy mostrarte 4 tipos de poda necesarias que tenemos que tener para ser
personas sanas y productivas. Bajo la analogía de la poda que Jesús estaba hablando, porque esto no me lo inventé yo, esto lo inventó el Padre por medio de las palabras de Cristo Jesús. Y vamos a estudiar a continuación, si tú me permites, que te abroches bien los cinturones, porque no he venido desde Toronto a emocionarte, no he venido desde Toronto a que pases un día chévere, no. He venido a traer la palabra de Dios. He venido a decirte lo que es y cómo es. Y si tienes algún problema, habla con Dios, no conmigo. Pon la denuncia en el CAI, como dicen por ahí. Pero voy a hablarte de 4 podas que he vivido en mi vida. Y la primera poda que le hacen a un árbol es la poda de formación. Diga conmigo, la poda de formación. Como el mismo nombre lo indica, esta poda es para ayudar a formar un árbol pequeño. La poda de formación en los palos de limón se realiza durante los primeros años después de que la planta o el árbol haya alcanzado una altura de 80 a 90 centímetros. Y ahí el labrador dice, es hora de podar. Es hora de podar. Y el que no sepa acerca de agricultura va a decir, esto es injusto, está pequeño, no hay que tocarlo, déjalo quieto. Y pongo a pensar muchas veces que así somos nosotros. Como padres no queremos a veces disciplinar, no queremos corregir a nuestros hijos. Pero escucha, el objetivo de esta poda de formación es que el árbol tenga una buena estructura fuerte y equilibrada, con ramas bien distribuidas y una copa de altura deseada. ¿Cuándo se debe hacer esta poda? Principalmente se debe realizar cuando el tallo está en formación, cuando está tierno, y aquí en este momento, porque es moldeable. Esto me lleva a meditar una gran verdad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo quiero que alcen las manos los padres aquí. ¿Dónde están los papás? Madre, ¿dónde están? Escúcheme, usted tiene una responsabilidad de hacer la poda de formación a sus hijos. Familia, debemos ser capaces de disciplinar, podar a nuestros hijos cuando están pequeños. Nadie más tiene esa función, ya que tú eres el responsable de ellos. ¿Tú supuestamente no los amas? ¿Tú supuestamente no estás interesado en que le vaya bien? Siendo el Padre, el buen labrador, nos disciplina porque nos ama. Dios no quiere que tengas una malformación. Cuando esta poda de formación se hace, vamos a tener la oportunidad de experimentar menor exposición a ser inmaduros espiritualmente. Por eso usted ve muchos ahí diciendo cosas que no son, porque no han tenido un buen padre, una buena madre que los forme. Muchas de las cosas que hoy hacemos hoy en día, o algunos malos hábitos que tenemos en la actualidad, es porque no tuvimos o no consideramos importante esas áreas, o porque no tuvimos primero una relación más íntima con Dios, o no tuviste alguien que te hiciera la poda de formación. La garantía, queridos, hoy es que Jesús nos da para poder formarte bien en el versículo 3 y versículo 4, que dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Si el mensaje de Jesús hoy no está confrontando a tu vida, si el mensaje de Cristo no está cambiándote, tenemos que chequearnos.
El versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La poda de formación es inevitable, no es una opción. Hoy tú y yo tenemos que pasar a ese punto. Hay cosas que tenemos que quitar, malos hábitos que identificar, pero tienes que estar dispuesto. El tío Solis me decía: duele porque es un retoño que está germinando, duele porque no sabemos si al cortarlo va a morir, pero lo tengo que hacer. Y a veces cuando estamos en procesos de formación no queremos hacer esos cambios, pero recuerda, si Dios te manda, hazlo, porque Él tiene el control de tu vida y Él es soberano. Hay que formar a nuestras familias, hay que formar a nuestra generación, hay que formar a nuestra nueva generación que va a surgir, porque el enemigo viene a matar, a hurtar y a destruir, y lo que no esté bien formado va a ser presa fácil. Por eso hay que hablar a calzón quitado. Hay que decir las cosas como son, para que no existen desvíos. Esa es la primera poda, poda de formación. La segunda poda es la poda de producción. Diga conmigo, poda de producción. Quiero hablarles un poco de esa poda. Dice Juan 15, versículo 2, 4 y 5. Dice: Él corta de mí. Diga conmigo, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Wow. Y poda las ramas que sí dan fruto. Escuche, eso que está dando fruto, Dios lo va a podar. ¿Pero por qué? Él lo sabrá. Para que dé aún más. Ahí está la explicación. Versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La poda de producción es una técnica de cultivo que se realiza en árboles frutales que ya han terminado su etapa de formación. También se le conoce como la poda de fructificación. Entonces, analizando la ciencia de la agricultura, puedo ver que el objetivo de esta poda es renovar las ramas fructíferas para asegurar la producción abundante de fruta y de buen tamaño. Mantener el vigor de los centros fructíferos, fomentar la formación de una madera frutal. Todo lo que estoy diciendo en el ámbito físico, ahora usted lo va a traducir a la parte espiritual. Todos y cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas de la vida, en las cuales necesitamos dejar podarnos por Dios para poder seguir creciendo. No, es que no necesito. No, ¿cuándo? Yo, ni loco. Poda de producción. Necesitas dar más fruto, necesitas dejarte podar por Dios, inclusive quitarte algunos frutos, porque he comprendido que siempre va a haber espacio para crecer, espacio para poder hacer cosas nuevas. No, William, es que yo no sé hacer este don, no tengo este talento. Aprende. No, es que no sé el idioma, es que no sé. Aprende. Para los hijos de Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y Dios no te va a colocar una carga la cual no puedas tú sobrellevar. Es decir, si Dios te coloca algo nuevo, oye, porque sabe que espera que tu hijo y yo, hija de Dios, puedes producir un mayor fruto. Tus estándares, tus niveles hasta el 2025 han sido chéveres, te aplaudo, pero para el 2026 Dios espera más de ti. Dios espera más de ti.
Y es necesario quitarte algunas cosas. Dice que Él va a podar las ramas que tienen fruto. Es decir, que a veces cosas que yo tengo que pareciera estar bien, Dios las va a quitar. Dios las va a quitar. ¿Para qué? Para producir mayor fruto. Ay, que Dios es injusto. Ay, Dios, no. Él sabe lo que hace. Porque mi Dios es soberano. Familia, la Biblia nos enseña que el gran labrador es el que ama la cosecha y tiene la responsabilidad de cortar y podar aquello que a nuestros ojos pareciera estar bien. Ahora mismo piensa en aquello que tú piensas que todo está bien a tus ojos. Y Dios te dice hoy, prepárate que lo voy a podar. Diga conmigo, ouch. Y muchas veces pensamos que no necesitamos ninguna poda, ninguna disciplina, ningún consejo, ningún cambio, porque estamos tan confortables con el resultado que estamos dando. Eres un conformista, eres un estancado si piensas de esta manera. Mi Dios, el creador de los cielos, de las galaxias, que todos los días crea una estrella nueva, te dice, tú puedes dar más. Tú puedes dar más. Tú puedes hacerlo mejor. Realmente tenemos que tener la valentía, familia, de abrir nuestro corazón a Dios genuinamente y decirle, necesito crecer en esta área débiles. Yo tengo la mía. ¿Y ustedes tampoco? No. Dios, pensé que estaba en un lugar donde todos eran ángeles. Usted también la tiene. Necesito crecer en esa área débil. Necesito cambiar este mal hábito. ¿Aló? La clave, escúcheme bien, para ser fructífero verdaderamente es permaneciendo en Él, permaneciendo en Jesús. Yo siempre tengo un problema. Yo no pertenezco a una religión, porque la religión no va a llevarte al cielo. Lo que te hace llegar al cielo es teniendo una intimidad, tener conexión con el Hijo de Dios, porque el que te va a recibir allá es Él en las nubes. Mi relación con Él, estar pegado a Él. Solo teniendo una relación verdaderamente con Él podrá llenarte, podrá darte los nutrientes para poder tener éxito en la vida. Podemos producir algo que sea lindo a los ojos de los hombres, pero en realidad es humo delante de Dios. Si la base o el fundamento no está en Él. Muchos están ahí queriendo tener éxito, pero el éxito que nosotros queremos que es éxito no es éxito. El éxito de Dios es que tú permanezcas en Él. Aquí no va a ganar el que mejor predique, ni el que mejor cante, ni el que mejor salte, ni el que mejor se vista. No, el que permanezca hasta el fin, dice la Biblia. Queridos, la poda de producción es una técnica de cultivo que se realiza en árboles. Y hablando del tema, en este tema, el árbol de limón, lo vi. Y vi que este limón, palo de limón, está dando buenos frutos, porque se le hizo una poda de formación y una poda de producción. Pero empecé a caminar más en la cosecha de los árboles de limones y encontré un palo de limón un poco enfermo. Y me dijo, William, este árbol hay que hacerle la poda de sanidad. Diga conmigo, la poda de sanidad. Y entendí que existe una relación directa entre los términos sanidad y salvación. En la Biblia, la sanidad y la salvación están relacionadas, ya que Jesús sanaba a las personas de sus enfermedades y después les perdonaba sus pecados. ¿Ya entienden? Jesús sanaba de dolencias, de malos espíritus. Jesús sanaba a la gente de cualquier situación, pero después, ¿el qué? Daba el don del
perdón de pecados. No pidas a Dios bendiciones. No le pidas a Dios casa acá, Ribeca, si estás dañado y podrido, porque no lo vas a sostener. No va a ser una bendición sostenible. Lo que Dios te pide hoy es que tú pidas sanidad para poder sostener y llevar esa bendición y que se multiplique. Porque somos simplemente canales de bendición para Dios. Queridos, Jesús sanaba y Dios nos quiere sanar. Jesús perdonaba, Jesús quiere perdonar. Pero hay que disponerse. Hay que disponerse. Porque muchos andan por ahí hiriendo a otros porque no han entrado en la poda de sanidad. Porque hay muchos cristianos orgullosos porque no han confrontado abusos del pasado, heridas del pasado. Andan por ahí creyéndose el de la fiesta, tratando mal a la gente, haciéndola sentir mal. Pero creo yo que tenemos que tener la actitud que tuvo Jesús. Jesús, escúcheme bien, nunca trató mal a un pecador. Nunca. Inclusive al más grave. Porque el deseo de él era sanar primeramente. El deseo de él era sanar. Si Dios no te sana, tú no puedes comprender esta bendición de salvación eterna. Queridos, estamos viviendo tiempos difíciles donde muchos quieren hacer lo que Dios no le ha mandado. Pero la agenda de Dios hoy es que Dios quiere sanar al enfermo. Dios quiere sanar tus dolencias. Dios quiere hacerte libre de tus malos espíritus. Dios quiere entregar vista a los ciegos. Jesús quiere darte sanidad emocionalmente, mental, espiritual. Dios, ¿para qué? Para perdonar tus pecados. La sanidad interior y sanidad física guardan una relación, querido, directa con el perdón de los pecados. La poda de sanidad tiene con el objetivo de vigorizar la copa del árbol para eliminar la carga que tiene, para mantener ramas que no están siendo utilizadas. La poda de sanidad va a eliminar ramas enfermas y así lo va a hacer Dios también. Ramas rotas, ramas secas, ramas débiles. Y duele porque cuando corta algo Dios de nosotros, nos va a doler. El corte de ramas infectadas por ciertas plagas, hongos y otros casos es cuando se da el proceso de sanidad. Hay mucha gente infectada, dolida, y este proceso los agricultores la combinan con ciertos remedios y químicos para evitar que se propague la plaga en el árbol. Porque si no se hace, a la postre ese árbol va a morir. Una persona herida va a herir a otra. Una persona abusada va a abusar a otro. Una persona amargada va a ¿qué? Amargar a otros. Una persona que tóxica va a ¿qué? Va a infectar a otros. Pero una persona alegre va a ¿qué? Alegrar a otros. Una persona sana va a sanar a otros. Una persona que tenga y haya recibido la sanidad va a restaurar a otros. ¿Por qué? Porque un día abrazó la poda de formación, la poda de producción y también está en el negocio de sanar a otros. Una de las maneras que Dios te mantendrá sano, escucha, es poder podarte de lo que parece lo bueno. Y aquí me quiero quedar aquí un rato, porque tú piensas que tienes cosas buenas.
Pero Dios quiere podar esas relaciones, eso que tanto tú amas, esos eventos en tu agenda. ¿Para qué? Para ayudarte a cultivar algo mayor con Él, y es una intimidad con Él. Hago una pregunta hoy. ¿Quién quiere de ustedes estar sanos hoy? Son solo aquellos que han levantado la mano y quieren ser tratados. ¿Quién quiere ser salvos hoy? Solamente aquella persona que está desesperada. Santiago 5:13 nos dice: ¿alguno de ustedes está pasando por alguna dificultad? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y escuche lo que dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado serán perdonados. Alguien diga amén a esto. ¡Wow! Somos parte de un cultivo que la sanidad está disponible aquí en la iglesia. Queridos, me inquieta ver en estos casi 20 años de ministerio cómo existen personas que deciden estar calladas en un proceso de enfermedad por el orgullo de que la gente no se entere porque está enfermo. Oye, si quieres ser sano, habla para que otros oren por ti, bendigan tu vida, porque la sanidad está en medio de nosotros, lo dice Santiago. No puedes asumir que un pastor y un líder lo sepa todo. No somos computadoras, no somos inteligencia artificial. Tenemos que dejarle saber a nuestra familia de fe para que nos ayude y apoye durante este evento, ya que dentro de la iglesia reside el Espíritu Santo de Dios, que tiene el poder para ayudarte a orar y discernir y decirte: esta enfermedad es espiritual, esta enfermedad es emocional o esta enfermedad es física. Amigos y amigas, mantenerse sano no es una opción en la vida cristiana. Debe ser tu responsabilidad, de nadie más. Debe ser tu prioridad, de nadie más. Estar sano debe ser tu código de vida. ¿Me está escuchando? Debe ser tu código de vida para poder alcanzar ser la persona que Dios dice en su palabra que seamos. Porque Dios planeó no la versión que eres hoy. Dios está mirando la versión que vas a ser. Es que yo alcancé esto, yo hice esto, hasta aquí. No. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para ti. Y si Dios utilizó un burro para hablar, está utilizando a mí para decirte que tú todavía puedes dar más. El que lo crea, lo recibe. El que lo crea, lo recibe. Me he encontrado con mucha gente que dice: oh, no estoy sano porque alguien me hizo daño. No estoy sano porque fue víctima de un abuso. No estoy sano porque me hirieron. Estoy resentido con la iglesia. No quiero que me hablen. Escucha, debes salir de la victimización para que Dios empiece tu restauración. Basta ya de echarle las culpas a todo el mundo y empieza y pídele a Dios: Señor, pódame y sáname. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está cerca de aquellos que tienen dolor. Salmo 34, 18, 19 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. ¿Me está escuchando? La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El Señor llega al rescate tuyo. ¿Qué quieres sanar? Sana tu corazón. ¿Qué quieres sanar? Que Dios sane tu espíritu. ¿Qué quieres sanar? Que Dios sane tu cuerpo. Él, queridos, Él está interesado
en devolverte la sonrisa. Él está interesado en devolverte la vigosidad, devolverte el gozo que la gente te conocía. Pero pareciera que cuando entraste al cristianismo eres más, mejor no lo digo, eres más. Y es cuando más se debe notar que el gozo de Dios es tu fortaleza. Si tienes una herida, preséntasela. Porque una persona dañada, dolida, herida va a dañar y a herir a otras. Pero hoy dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humillare mi pueblo. ¿Dónde está el pueblo de Dios aquí? Levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice Dios, oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él nos quiere sanar. Escucha, ¿tú crees que a Dios lo intimida un cáncer? ¿Tú crees que a Dios lo intimida una situación difícil? ¿Tú crees que a Dios lo intimida una crisis? No, 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 1000 veces no. Él cargó todas nuestras enfermedades, Él llevó todas nuestras dolencias, y en la cruz del Calvario Él se hizo vil y menospreciado para que hoy, cuando confesemos el nombre de Dios, todos seamos sanados y perdonados. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Estaba Jesús caminando y Él quería encontrarse con alguien dolido. Inclusive era una mujer. Pero en la época de Cristo era muy mal visto que un hombre, rabí, le hablara a una mujer. De hecho, Jesús iba con sus discípulos. De hecho, los discípulos tenían hambre, como siempre. Pero la agenda de los discípulos era comer, pero la agenda de Jesús era sanar. Y Él les dijo a sus discípulos: vayan al pueblo, compren arepa, chicharrón, lo que quieran, que yo me quedo aquí. Y ellos no sabían lo que estaba pasando, pero Jesús tenía una cita con alguien que tenía que ser podada. Era la mujer en el estanque, esa samaritana, ¿se acuerdan? Que le podaron en ese encuentro a 5 hombres. En una expresión costeña, el maestro le cantó la cartilla. ¿Usted cree que la mujer samaritana no le dolió? Claro. ¿Usted cree que la mujer samaritana no estaba confortable en lo que estaba haciendo? Claro. Pero le llegó la hora, el minuto y el segundo de cambio, cuando nadie se puede contener. Cuando estás mirando a Jesús, lo único que tienes que decirle: Señor, heme aquí. Dígalo. Y en la Escritura dice que en ese momento encontramos a la primera mujer evangelista en el Nuevo Testamento. Una mujer que cambió y fue obediente y que se dejó sanar de Jesús. No había hecho discipulado, no se había bautizado, pero se dejó sanar. Y la huella que está en la Biblia de esa persona es tremenda. Y Jesús sabía que por la religiosidad de los discípulos no podía tener este encuentro. Y aquí hay un detalle muy importante, y es que cuando Dios poda, lo va a hacer en privado. Cuando Dios poda, lo va a hacer contigo. A veces queremos podar a la gente en público. ¡Hey! Tú no eres Dios. Si usted va a decirle algo a alguien, llévelo en secreto. Cómprele un café, cómprele una bolsa de agua y háblele con amor. Pero Jesús sabía que los discípulos, la agenda de los discípulos era comer, pero su agenda era sanar.
Hoy la agenda de Jesús es sanar. La agenda de Jesús, lo voy a repetir, es sanar. Y quiere sanarte. Y yo siento el Espíritu Santo de Dios en este lugar de una manera tan fuerte para decirte estas palabras que te dice Jesús. Estoy listo para sanar. Te estoy esperando. Poda de formación, poda de producción, poda de sanidad. Y siguiendo caminando en la finca, en ese cultivo, me acerqué a un árbol, pobrecito árbol, solamente troncos veía. Le pregunté al tío Solis, me dijo, ¿qué es este árbol? Me decía, este árbol era el mejor de todos. Y el mejor de todos, mira cómo está, sin frutos, sin hojas, casi sin ramas, reducido a su mínima expresión. Me dice, William, sí, porque le he hecho la poda drástica. Y esta es la última poda, la poda drástica. Queridos, cuando el árbol está muy grande o ya ha alcanzado adultez, el labrador procede a hacer un corte general, un corte drástico para reducirlo a una mínima expresión, para que pueda comenzar su ciclo vital natural nuevamente. ¡Qué injusticia! Yo le decía al tío, porque este árbol te dio fruto, ¿y cómo lo vas a cortar así? Me decía, es que yo sé que me puede dar más frutos, pero tengo que reducirlo a su mínima expresión porque no puede depender del mismo, tiene que depender de mí. Esto parece descabellado. Cuando Dios te quita todo, cuando Dios hace desaparecer gente, te muda de ciudad, te quita gente, te quita trabajos y quedas reducido a la mínima expresión. Pero quiero de parte de Dios decirte, tranquilo, que estás en las manos del gran labrador. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe. Él tiene en detalles la bitácora y las coordenadas de donde tú vas a parar, de donde tú te vas a caer, donde tú te vas a reparar. Pero dice la Biblia que 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. Me encanta. Esta poda drástica se hace con el objetivo de que sus retoños y sus frutos sean de mejor calidad. Y la próxima cosecha, que no va a ser el próximo año, sino de pronto 2 cosechas más adelante, el fruto va a ser más grande. El fruto va a ser más numeroso. Yo no sé si tú estás identificándote contigo mismo, pero la poda drástica implica cortar ramas fuertes de tu vida, cosas, ramas estructurales, cosas principales. Con esta práctica, el labrador está fomentando naturalmente la renovación de la planta, porque es lo que quiere Dios hoy, que tú te renueves, que tú alces tu mirada, que tú alces más el vuelo. Me llama la atención que en esta poda drástica, de la manera que lo hace el labrador, es que escoge la planta que da mayor fruto por años y empieza a cortar hasta la mínima expresión. Y lo que más me capta y lo que más me conmueve es ver la imagen de mi Padre, de mi Dios, en ese labrador, que después de cortar estas ramas estructurales,
la planta queda expuesta. Uno cuando corta una rama grande, la savia queda expuesta. Pero el labrador lo que hace es coger abono y taparle las heridas. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Dios no te va a garantizar que no te va a doler. Pero lo que Dios te va a garantizar es que Él va a estar contigo y Él te va a cubrir. Él te va a abrazar y Él va a llorar contigo si hay que llorar. Pero no te evites esta poda. Porque así como la poda drástica es hecha en lo privado, Dios lo tiene que hacer contigo. Pareciera humillante que el árbol que da más fruto ha quedado en su mínima expresión. Muchos no entienden. Está llevado, mira, tiene plaga. Que hablen lo que hablen, pero estoy en la poda de mi Dios. No necesito que nadie me diga. Si estoy en la mano de Dios, Él sabe lo que está haciendo conmigo. Él sabe lo que está haciendo contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo quiero que tú lo recibas en tu alma. Dice que coge el abono, lo humedece y aplicándole en la parte descubierta, está tratando de tener un efecto cicatrizante en el árbol. Dios está cercano de los quebrantados de corazón. Pareciera que esta poda, como su nombre le indica, es la más drástica de todas, la más humillante. ¿Será que el labrador quiere exponerla? No, el labrador sabe que puede dar lo mejor. Quiere salvarlo, quiere mantenerlo saludable y quiere darle renovación. Todo esto suena como si Dios nos quisiera podar y reducirnos a la mínima expresión. Pero Él en su soberanía, queridos, lo que está buscando es que tú y yo podamos mantenernos sanos. Porque hay cosas en ti que no puedes ya llevarte contigo. Hay cosas en ti que no puedes sostener y Dios la quiere quitar. Tú dices que la puedes. No, Dios sabe más que tú. Dios la quiere quitar. Dios quiere renovar todo su ser. Cuando veo esta escena, simplemente puedo acordarme de la vida de Job. Un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre delante de Dios, que a los ojos de Dios todo lo hacía bien. Gozaba del favor, gozaba de la protección de Dios. Pero un día dice la Biblia, queridos, que Satanás le pidió a Dios tocar a su ungido, a Job. Y se lo pidió 2 veces. Ya que el argumento de Satanás era que Job gozaba de la protección divina y que por eso él no podía tocarlo. No podía tocar nada de él. Y por eso Job no renegaba ni hablaba mal. Entonces Dios accedió a la petición de tocar los bienes, de tocar las posesiones, de tocar, escúcheme bien, la familia, pero no tocar la vida de Job. Dice la escritura en Job 1:2 que este hombre justo perdió ganados, perdió cultivos, perdió empleados, perdió hijos e hijas. Y hasta el punto de enfermarse con llagas malignas y ser el oprobio y vergüenza de su esposa y de sus amigos. Amigos, Job fue podado drásticamente. ¿Te ves tú ahí también? Me encanta ver en esta historia la madurez, la certeza, la confianza, la prudencia de un hombre, de un siervo de Dios. ¿Quién de nosotros
no sé, pudiera aguantar todo lo que este hombre vivió. Que solo en un día, queridos, él perdiera todo lo que tenía. No es fácil, ¿verdad? Job es un ejemplo de confianza absoluta. Job es un ejemplo de que la soberanía de Dios, cuando es visitada por alguien, esa persona está tranquila. Cuando alguien conoce y sabe que Dios está con él, responde como Job respondió en sus momentos más críticos. Y mira cómo respondió Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, porque Job era un ser humano. Job se levantó y se rasuró la cabeza. Tenía rabia el hombre, era un ser humano. Entonces Job se levantó y postrándose en tierra, se humilló, adoró. ¿Qué estamos haciendo nosotros en los momentos más críticos? Estamos rasgándonos las vestiduras, raspándonos las cabezas y maldiciendo a todo el mundo. No. Esa no es la función de la poda. La poda es reconocer que lo que estás viviendo, Dios ya tiene el control. Y que si te vas a postrar, es postrar para adorar al que vive por los siglos de los siglos. Mira las palabras de este gran hombre. Postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. Job capítulo 2 versículo 10 dice, nuevamente afirmando lo que este hombre de Dios hizo. Nuevamente la Biblia refiere y dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. Señor, perdónanos, porque a veces no aguantamos la presión. Yo quiero ser como Job. Y ya cuando él fue podado drásticamente en el versículo 42, mire la hermosura de las palabras de este hombre Job. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré. Y ve a un Job de pronto gritando, confundido, pero sabiendo que lo que estaba pasando, Dios tenía el control. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora, mis ojos te ven. He entendido el propósito de la poda. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Wow. Job 42:10 dice que después de todo esto, dice la Biblia que y quitó Jehová la aflicción de Job. Jehová va a quitar la aflicción de tu vida. Oh, muy pocos lo recibieron. Y Jehová va a quitar la aflicción de tu vida. Cuando él hubo orado por sus amigos,
no por él, por sus amigos, aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó el doble. El fruto de él fue mayor que lo que él experimentó, porque yo reconozco algo, que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Teniendo en cuenta las palabras del mismo Jesús, el Padre, como el gran labrador, está dispuesto a podar toda rama que a sus ojos esté dañada, sea de peligro o esté creciendo mal. No reniegues, no culpes a Dios, no hables mal, no maldigas a nadie. Solo la vida o Dios en su soberanía está permitiendo que Él te esté podando. No sé si sea de formación, no sé si sea de producción o de sanidad, o como la de Job, una poda drástica para renovarte. Yo no sé si tú estás en momentos de crisis, dificultad. Yo no sé si estás viviendo un momento de desesperación. Pero el Señor hoy quiere decirte que lo que estás experimentando, Él ya lo conoce. Él lo conoce y que a Él nada se le ha salido de sus manos. Quiero hacerte una invitación hoy a que seas ese hijo de Dios valiente a poder caminar en este proceso, porque hay cosas que tenemos que dejar para ser mejores en Cristo Jesús. Él hizo todo y te invita hoy a que te levantes y digas conmigo: Señor, sáname, renuévame. Ponte en pie conmigo si estás aquí. Conozco que todo lo puedes en mis pensamientos, no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven.